Bienvenidos a Liberty UA. Hoy hablamos con Denis Jelisevich. Bienvenido, Denis. Hola Tatiana y a todos los espectadores. Denis, hoy apareció una información interesante en The Telegraph, donde informaron que supuestamente Europa está lista para tomar una decisión histórica para Ucrania. Ellos consideran que la OTAN podría crear un escudo antiaéreo sobre el oeste y el centro de Ucrania. ¿Por qué cree que hasta ahora se habla de esto? ¿La decisión de Trump influyó tanto que los países de la OTAN están en guerra? ¿Se creará este escudo antiaéreo y usted cree en esta idea que esto sucederá? Yo considero que esto es un farol, no creo en esa idea. Y sabe, suena especialmente hipócrita. La guerra lleva 3 años y medio, ya ha habido tantas muertes. ¿Por qué no se hizo esto al principio de la guerra? ¿Cuántas vidas se habrían salvado? ¿En ciertos lugares habría impactado más o frenado más a Putin? Yo no creo en eso ahora. Me parece que es solo otro rumor. Simplemente no lo creo. Simplemente está ocurriendo una situación extremadamente catastrófica hoy día tras día. En una hora de 3 a 4 p.m. hubo 8 explosiones en Dnipropetrovsk. Al escuchar esa información, la gente cree que puede estar protegida. Aquí hay otra situación. El muro europeo de drones, cuyo objetivo es proteger el flanco oriental de la Unión Europea, supuestamente aún no se ha creado. Este muro planean crearlo para el año 30. Ucrania apoyará con ideas y tecnología. ¿Cómo cree usted por qué ese muro, si ya están hablando de crearlo, no lo construyen en Ucrania? Ahora tenemos una situación muy catastrófica, pero no en Europa. Se requeriría un recurso irreal para construir ese muro. ¿Están en condiciones de corrupción cuando otorgan licitaciones de drones a sus, ¿cómo decirlo?, allegados, a sus amigos? En pocas palabras, hacer negocios en la guerra, eso no va a funcionar así. De nuevo, les digo que no creo que Europa construya un muro así contra los drones. He notado escepticismo hacia esta idea en Estados Unidos y entre ciertos europeos. O sea, creo que se dicen esas cosas para influir en Putin, para crearle la impresión de que todo es serio, que se va a enfrentar a una oposición seria, a dificultades serias. Claro, no soy un gran experto, pero además, como yo lo veo, de usted dijo hasta el año 30, eso es dentro de 5 años. ¿Se imagina cuántas tecnologías cambiarán en 5 años? ¿Cuántas cosas más van a cambiar? ¿Y qué es lo que vemos en el contexto de la guerra actual? Rusia comenzó la carrera de drones. Apenas nos actualizamos en algo o hallamos un antídoto, ellos ya lo perfeccionaron y nos superan en cantidad. Ni lo considero, ya que el socio y aliado más cercano de Rusia es probablemente China, lo que cambia todo. Europa quiere construir, pero ¿con qué componentes? Para eso necesita relaciones con China, y China no va a armar a Europa. Si hablamos de volúmenes militares reales, hay muchísimas preguntas. Si lo hacen ellos mismos, incluso imaginar el costo de producción de un dron ensamblado en Europa y en China será muy diferente. Bueno, tal vez utilicen a Ucrania para esto como mano de obra relativamente barata. Bueno, en resumen, ¿saben? Solo quedan preguntas. Y quiero decir una vez más, finales de septiembre de 2025. Apenas ahora hablaron de eso, solo porque Putin empezó a lanzar esos drones por todos lados, para ponerlos nerviosos y probar su reacción. Esa es toda la preparación, eso es todo. ¿A qué llevan esas caras serias con trajecitos que dicen, ese es un populista, Milei, populista Trump, ese es populista, aquel es populista y estos no son populistas? ¿A qué catástrofe llevaron al mundo? Ahora Putin, sentado como en un videojuego, lanza drones sobre Europa. ¿A dónde lleva esto? Les doy esa señal. Quizá deberían elegir a otros y no a quienes llaman populistas a todos, siendo ellos también populistas. No puedo entender una cosa. Tales declaraciones fuertes las hacen representantes de los países de la Unión Europea, es decir, son los líderes de los países. No es como ir al mercado y preguntar, cada quien dice algo diferente, y entonces yo sigo los canales que llevan los blogueros políticos. A menudo, cuando una bloguera predice algo, cree que pronto sucederá y lo comparte con sus espectadores. Cuando eso no pasa, las espectadoras dicen, te dijimos que mientes, no te creemos. Ahora, a nivel de la Unión Europea se escuchan declaraciones así y nadie reacciona, se salen con la suya. ¿Por qué la gente en esos cargos se permite hacer eso? Porque la gente lo permite, ¿no? ¿Y por qué la gente reacciona así? Supongamos, por ejemplo, que recibí cierta información que era relevante en un momento determinado y la compartí con la gente. Supongamos que algo cambia un 30% o que las fechas se posponen. Entonces, alguien empieza a reclamarme
Pueden llegar a mí, soy un blanco fácil porque estoy siendo perseguido. Pueden poner comentarios desagradables o hacer más, pero no ven que en realidad estoy de su lado. ¿Y qué le vas a reclamar a un funcionario europeo? ¿Qué le vas a reclamar a Zelensky? Da miedo. Te pueden golpear, te pueden rastrear, tocarán a tu puerta. Así es como está todo organizado. La gente exige muy fácilmente a quienes no les deben nada, a quienes no tienen verdaderos mecanismos de influencia, y no exigen nada a quienes sí tienen mecanismos reales de influencia. Y de verdad quieren, ¿saben? De verdad quieren cuando leen noticias sobre otros países, quieren políticos perfectos, saben a quiénes apoyo, a Trump, en cierta medida, a Nayib Bukele, elogio a Meloni de Italia. De inmediato encuentran en los comentarios, escriben sobre defectos, algunos fracasos, como si quisieran demostrar que esos son malos políticos. Encuentren a alguien mejor. Cuando se trata de alguien, buscan al ideal, cuando hay que elegir. En Ucrania, perdón por mi francés, eligen lo peor. Todavía no he resuelto esta paradoja por alguna razón. Recientemente se realizó una encuesta sobre a quién la gente quisiera ver como presidente, en quién depositan más esperanzas, y aquí están los candidatos. La mayor simpatía de la gente, por así decirlo, la obtiene Zaluzhny y después de él, Biletsky. Parece que Budanov tampoco se queda atrás. Y me gustaría aclarar por qué la gente quiere elegir a un militar. ¿Les tienen más confianza, tienen más poder, influyen más en el pueblo? ¿O qué está pasando? Eso le da a alguien una falsa sensación de seguridad. Para alguien, los nuevos héroes, algunos de ellos se convierten automáticamente en figuras mediáticas para la gente. Bueno, ¿quién es el que todos conocemos? Pues votaré por él. No creo en el segundo lugar de Biletsky, lo digo de inmediato, es una manipulación total. Pero ¿qué buscan con esa manipulación? ¿A qué quieren acostumbrar a la gente? Dan dos opciones, pero ambas están mal. Ese tipo de personas que están en esas listas que mencionas, si revisas su historial, es simplemente una pesadilla, Pesadilovich, y la gente los considera seriamente. Ellos mismos se consideran. Algunos oligarcas querrán hacerlos políticos. La verdad, eso da miedo. Mencionaste a Budanov como tercero, pero ese no es el tema. No importa qué tipo de agente de inteligencia esté en ese puesto. La gente ve lo que pasó en Rusia cuando un agente de inteligencia fue puesto como presidente, hicieron que se convirtiera en presidente, bueno, llámenlo elecciones, pero ni siquiera esta elección les enseña nada. Entonces, ¿quieren hacer lo mismo en Ucrania? La verdad, actúan como si tuvieran la mentalidad de adolescentes. Primero hacen algo, ven cómo funciona y quizás saquen conclusiones, pero probablemente no. Intentas explicarles algo y te topas con groserías, por ejemplo, o en lo que respecta a todo el espacio mediático, esos manipuladores intentan imponer su opinión. Ahora hay toda una narrativa así, que solo tiene derecho a votar y mucho menos a ser elegido quien estuvo en el frente. Pensemos lógicamente, ¿debemos rendir homenaje a quienes están en el frente? Sí, el Estado les debe apoyo financiero y mucho, pero la política, si hablamos de cambios reales, reformas y todo eso, se necesitan ciertas competencias, pero el hecho de que una persona haya estado en el frente, con todo respeto, no le garantiza competencias en la política. Hay que restablecer esa conexión. No digo que quienes estuvieron en el frente no puedan serlo, pero solo algunos, igual que en la vida civil. Y no es que por estar en el frente automáticamente puedas hacer todo, tengas indulgencia, seas un héroe, puedas todo y sepas de todo. Eso es solo diletantismo y causará otra catástrofe. ¿Cómo puede usted caracterizar las elecciones que se llevaron a cabo, las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar hace unos días en Moldavia? Al parecer ganó el partido proeuropeo y ya con estas noticias los europeos asignaron subvenciones a Moldavia. Algunas personas afirman que esto es muy bueno, que ahora nos estamos moviendo hacia Europa, mientras que otra parte es la oposición. Dicen que el gas y el petróleo serán caros, que todo será caro. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Hay un gobierno monopolista allá ahora? ¿Qué cree usted que sucederá en Moldavia en el proceso gubernamental? En general es un tema serio, ¿sabe? En Moldavia también hay una situación así. Hay dos opciones, ambas incorrectas. Una ala es realmente prorrusa, soviética, y la otra ala, bueno, yo la llamo Soros. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, los globalistas que intentan crear alrededor de Rusia una serie de países, incluyendo Ucrania, como un extraño irritante para Rusia. Protegerse y cubrir Europa Central y Occidental con estos países, los Bálticos, Moldavia y Ucrania. Esa situación no me conviene. ¿Por qué?
porque incluso esa retórica antirrusa, y yo también estoy en contra del mundo ruso, al final, siguiendo el principio de la herradura, trae consigo lo mismo que el mundo ruso. Miren, si en Moldavia hubiera ganado el partido de estos prorrusos, créanme, ellos no habrían reconocido esas elecciones. Habría ganado ese ala de los globalistas. En Rumania ya veremos algo así. Ahora, no dejan que una tercera fuerza política entre, incluso si existiera en Moldavia. Eso es todo, eso es todo. Hoy los europeos se pronuncian y dicen que ahora en Moldavia ha triunfado la democracia, los verdaderos valores democráticos. Y si el poder ejecutivo y legislativo son la misma representación, la misma ala, entonces estamos hablando de democracia, ¿en tu opinión? No, ahí hay muchas preguntas para Maya Sandu. Además de eso, Moldavia es un país pequeño, así que veamos, ¿en qué país es más fácil llevar a cabo reformas? ¿En uno pequeño o en uno grande, como Ucrania, por ejemplo? En Ucrania quizá nadie las intentó, incluso en Moldavia, eso se nota enseguida. El país es pequeño, todos apoyan a Maya Sandu. ¿Cuánto lleva como presidenta? No pasa nada. Ella maneja bien los conflictos con los globalistas de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Estamos en Europa, pero sé que allá en Moldavia hay censura. Ahí no te dejan hablar libremente. Ahí, ¿entiendes la situación? Si les gustas, si encajas, puedes hablar. Si no les gustas, no encajas, no puedes. Por ejemplo, en Ucrania no les agradé ni encajé. Y aunque no hubiera guerra, igual no me dejarían hablar. Toda esa compañía de Soros que compró todos esos medios y los financia, ese es el miedo que tenemos. Lo mismo pasa con el mundo ruso. Ahí también, si estás en contra del mundo ruso, como mínimo no te dejarán hablar. Prisión, persecuciones y hasta la posibilidad de que te maten existen, aunque quizá aún no lo han hecho. Pero eso no es democracia. Me refiero a que ahí deciden lo que quiera el supuesto Putin y allá los supuestos globalistas lo que ellos quieran. Sí, les gusta, pero la gente no tiene una democracia real para elegir. Eso es lo que digo. En Moldavia y Ucrania no ocurre, pero en los países bálticos intentan imponer lo militar, enseñan drones y presionan al idioma ruso. ¿Y los países bálticos? Todos se fueron y siguen yéndose por su cuenta. Por ejemplo, los lituanos, letones y estonios emigran a países más prósperos de la Unión Europea. A los rusos no les permiten hablar ruso y también se van, por ejemplo, a la Unión Europea, a un lugar más exitoso, o a Rusia. ¿Qué queda en esos países? Solo militarismo, ruina y sin dinero ni movimiento económico. Eso mismo quieren hacer con Ucrania. Un país grande, acá, hay muchísima gente heroica, es maravilloso. Que peleen contra Rusia, mueran y nosotros nos rearmamos, o quizá ni eso. En resumen, en Europa Central y Occidental todo estará bien. Y tratar de imponer sus cosas ahí, lo que están imponiendo, bueno, esos son los radicales de izquierda. O sea, básicamente están creando una Eurounión soviética. Orbán prohibió a nivel estatal algunos medios de comunicación ucranianos, porque eso fue una respuesta a que los ucranianos prohibieron ciertas editoriales húngaras en Ucrania. ¿Qué piensa usted? ¿Esta prohibición de la libertad de expresión de los medios de comunicación, a qué conduce esto? ¿De qué habla esto? Por eso Hungría tomó esas medidas. Ucrania entiende que ahora estamos en estado de guerra y nos resulta muy difícil resistir. ¿Hungría qué? Bueno, Zelensky claramente tiene una respuesta simple. Zelensky tiene una confrontación evidente con Orbán, digamos, con toda Hungría. Vieron unos drones en la frontera. Zelensky sale y dice una vez más, los vamos a derribar. Orbán simplemente actúa y bloqueó los principales medios de comunicación. ¿Cuál es el sentido de esto? Prácticamente una cierta cantidad de ucranianos que viven en Hungría simplemente dejarán de leer estos medios, lo cual, por cierto, incluso es bueno. Los que realmente quieran usarán VPN. Bueno, así es esta confrontación. ¿Y tú cómo evalúas la publicación de Lukashenko? Él dice que sería muy bueno para Ucrania ir ahora a negociaciones bajo las condiciones que se le están ofreciendo en este momento. De lo contrario, perderíamos más territorios y él no se opondría a reunirse con Zelensky. Zelensky afirma que es un absurdo total. ¿Qué opina usted? Bueno, por ejemplo, soy libertario y me repugna cualquier autocracia o dictador como Putin y Lukashenko. Cuando una persona lleva 25 años en el poder, eso no es algo sano. Para mí, esa es una parte del asunto. La otra parte es que existen realidades y, por ejemplo, una persona con mis puntos de vista, con mi ideología, sería presidente de Ucrania. No puedes cambiar a tus vecinos ni al gobierno en Rusia y Bielorrusia.
Entonces hay que llegar a acuerdos, así es como estamos ubicados geográficamente, así es como se da la vida, hay que negociar, por eso en el lugar de Zelensky, sin importar cómo sea Lukashenko, hay que ir y negociar y así haría cualquier persona inteligente. A Trump tampoco le agradan muchos, pero hay que negociar porque aceptaste esa responsabilidad. No es un país privado, no es una tienda privada, el presidente no puede actuar así. Que te guste o no te guste, a eso me refiero. Haz negocios con quien quieras, es tu decisión. Pero si es un país con millones, también hay que acordar con Lukashenko. Te repito, no te gusta ni aceptas su ideología. Es un autócrata que lleva 100 años en el poder y no quiere soltarlo, pero con Ucrania hay que negociar. ¿Y qué hay en tu alma, por favor, lo que sea? Bueno, en el alma, recientemente escuchamos una declaración de Sibiga. ¿Eso viene de él o de otra fuente? Él decía que ahora hay que buscar refugio porque los rusos tendrán que esconderse ante los ataques de los ucranianos en respuesta a lo que hacen en Ucrania. Por nuestra parte recibimos esa información, fue ayer, que los aviones suecos que hemos estado esperando por mucho tiempo finalmente llegarán, pero ¿cuál es el motivo del retraso? Faltan pilotos entrenados, deben capacitarse de 6 a 12 meses. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto, considerando que estamos recibiendo este nuevo equipo? Europa promete eso, dicen que cerrarán el cielo sobre Ucrania, por eso nuestras autoridades hacen declaraciones fuertes. ¿O es alguna otra estrategia? Vamos a dividirlo en dos partes. Sobre Siria, es muy fácil hacer declaraciones tan intimidantes cuando tú mismo estás en un búnker y tu familia está en un refugio. En resumen, todos ellos están protegidos, sus familias están protegidas. Presumen de su poder, pero al final los ataques afectan a la gente común. Antes de salir contigo al aire, vi un terrible ataque en el centro de Dnipro. Ahí sufren los habitantes de Dnipro, los dnieprenses, los ucranianos, no los funcionarios ni Sibiga. Así es como funciona esto. Por eso declaraciones como esas. Bueno, yo no haría algo así. Para mí eso se ve simplemente terrible. No me gustan las declaraciones confrontativas porque ¿qué opción hay? ¿Guerra o confrontación? Mejor dicho, paz o confrontación, si hablamos de paz. No puedes decir, como Zelensky ayer, que lo principal es la paz en 2025 y hoy Sibiga amenaza con bloqueos en Moscú si no obtienen lo que quieren. ¿A dónde lleva eso? Sobre los F-16 y todos esos aviones, cuando empezó la guerra, recuerden, al principio teníamos esa idea fija, todos estábamos esperando. Decíamos que cuando llegaran los Leopard, Gepard, tanques y Abrams, íbamos a derrotar a Rusia. Llegaron, pero ya no importaba. En el campo de batalla, esta guerra es de drones, no como en la Segunda Guerra Mundial. Luego tuvimos lo mismo con los F-16, decíamos. Cuando lleguen los F-16 los vamos a usar. Nadie los daba, no es una pregunta para la gente, sino un mensaje que les doy a las personas. Pero piensen, ¿por qué no los dieron? Quizá no conviene a los intereses de los globalistas que junto con Putin se benefician de esta guerra. Tal vez así debe ser. Si realmente quisieran proteger a Ucrania, ayudarla, probablemente los habrían dado. Hay muchos en Europa, en Estados Unidos, pero no los dan y ahora solo son declaraciones vacías. Los F-16 no cambiarán nada en la batalla. ¿Ahora inventaron algo más para idolatrar? Tomahawks, denos Tomahawks. Yo de nuevo soy militar, no un experto militar, pero investigué un poco de dónde se lanzan los Tomahawks, cómo se lanzan. Son misiles muy complejos. Sin estadounidenses es imposible. Si uno está en la computadora lanzando esto, participa directamente en la guerra. Dudo que Trump haga eso. Le doy 95% de probabilidad de que no lo haga. Ya están dando Tomahawks a la gente, pero los devolvemos. No recuerdo el alcance exacto. Decían que el Flamingo llega a 3,000 kilómetros y ya los tenemos. Entonces, ¿para qué queremos los Tomahawks? O sea, incluso si tomamos lo que acabas de mencionar y seguimos esa cadena, en todos lados nada coincide, nada corresponde. Son declaraciones vacías dirigidas al mercado interno para mostrar procesos y aparentar que aún podemos hacer algo. Esto no son conversaciones de paz, ¿entiendes? Se necesita paz. Putin es malo, es un agresor, pero igual con Lukashenko. ¿Queremos paz o no? La única salida es la paz. Créeme, después las condiciones para la paz serán peores. Cada mes extra de guerra solo traerá problemas para Ucrania. Así funciona. Mientras la guerra avanza, empeora. Ya ni siquiera hablo de temas de demografía, de la gente que se va. Muchos ya no tienen confianza en el Estado y algunos incluso en el país, lo cual no está bien. Solo empeora. Se necesita paz y mostrar iniciativa. Solo escucho sobre misiles aterradores. No he escuchado ninguna propuesta de Zelensky, Sibiga, Ermak ni de quienes realmente deciden.
Salgan y digan, esto es lo que proponemos a Rusia. No sabemos nada, ni siquiera el memorándum que nuestra parte le puso a Rusia sobre la mesa en Estambul. Todo eso es secreto, está cubierto de oscuridad. No he escuchado ni una sola propuesta, yo tengo propuestas, son muy desagradables para muchos y, para ser honesto, incluso para mí mismo, pero son reales. Y decir eso en una negociación nocturna, cuando dicen que retirarán todas las tropas. Hasta un niño sabe que eso no es realista. Pero ¿para qué lo hace Zelensky? Ellos siguen repitiéndolo. Ellos lo hacen y nosotros realmente queremos la paz. Estábamos en una situación donde solo Trump nos prometió paz y teníamos esperanzas en él porque nadie más lo hizo. Ahora, cuando tuvo lugar esta reunión de Zelensky con Trump y los representantes de Europa estuvieron ahí, Trump les dijo a los europeos, ahora resuelvan este problema juntos, América está lejos, ustedes están orientados a la guerra, es su asunto. Ahora Europa nos promete que van a cerrar, bueno, al menos hablan de cerrar el cielo sobre Ucrania, sobre el oeste, y poco a poco nos están dando estas armas. Pero entendemos que ese cielo abierto puede volver a abrirse, que puede haber muy pocas armas. Las ofensivas siguen, podemos perder más territorio si no sabemos cómo lograr la paz. La gente, me refiero, la gente no sabe cómo avanzar hacia la paz. Cree que deberían tomar la iniciativa. No se puede salir al Maidán, es imposible anunciarlo ahí, es peligroso. Así que no logran conseguir la verdad de ninguna manera. Sí, hoy en día el ciudadano de Ucrania no tiene ninguna palanca de influencia, ninguna en absoluto. De todas formas, esas encuestas van a mostrar lo que quieran mostrar. El ciudadano de Ucrania no puede hacer nada, solo el gobierno puede iniciar algo, no los ciudadanos. Y créanme, incluso si Rusia no logra tomar ningún otro territorio, lamentablemente hay muchas posibilidades de que tomen más territorios. Eso tampoco está bien. Imaginemos que Rusia no tomó ni un centímetro más de territorio y en el oeste de Ucrania, como usted dice, construyeron esa muralla de drones, los europeos hicieron algo ahí, y luego ¿qué sigue? Eso significa que está bien. Por ejemplo, sobre Kharkov no habrá protección y sobre Odessa, sobre Dnipro no habrá tal protección, sobre Kiev no habrá tal protección. Esto es lo que dice Zelensky. Israel nos transfirió, bueno, está claro, por indicación de Estados Unidos, una batería Patriot. Apenas lo dijo, al día siguiente hubo brutales bombardeos, muchas víctimas e imágenes aterradoras. Para quienes realmente viven ahí, debemos acabar la guerra, no es solución, pero la gente la vive por los medios. Ellos dicen, hay que esperar el muro de drones o la defensa aérea de la Unión Europea o la OTAN en el oeste de Ucrania. Ok, ¿eso lo resuelve? No, no lo hace. Eso es para Ucrania. Recibir armas solo para seguir peleando, como lo hacía la administración de Biden, que no permitía ni ganar ni perder para mantener la guerra, eso no es una solución a la situación. No entiendo a las personas que están súper entusiasmadas para quienes la guerra ya se ha convertido en el sentido de su vida, aunque el 90% de ellos ni siquiera participa. Pero hay que, ¿y por qué rendirse de inmediato? La segunda alternativa, ¿por qué rendirse, capitular? Sí, ¿quién está diciendo que hay que capitular? Proponer algo que beneficie a todos es muy doloroso para nosotros, pero ya no será como antes, cuando era menos doloroso. En Estambul, ¿por qué no firmaron? Esa es la pregunta principal. Ahora podríamos no estar discutiendo todo esto. La guerra ya podría haber terminado hace mucho, pero no se firmó por alguna razón. Llegamos a peores condiciones y ahora otra vez empieza el lío y vamos hacia condiciones aún peores. Sobre si conquistarán más territorios o no, realmente esperamos que no. Pero me gustaría enfatizar mucho que es necesario salvar las vidas de las personas que están en la guerra, en primer lugar, y también de quienes están sufriendo. Pero Peskov hizo una declaración, y esa declaración es preocupante. Él afirma que en Mykolaiv y Odessa hay personas que no se oponen a estar con Rusia. Y no leen ustedes en estas palabras que supuestamente también quieren capturar estas ciudades, que querrán capturarlas supuestamente bajo el pretexto de proteger a la población de habla rusa. ¿A qué viene esa cita de él? Esos son tonterías de Peskov. Si en Ucrania, específicamente en Mykolaiv y en Odessa, hubiera tanta gente con inclinaciones prorrusas, estas ciudades habrían caído en los primeros días de la guerra. Pero Odessa, seguro, Odessa se mantuvo, incluso con, por decirlo suavemente, no el mejor alcalde, con un alcalde muy comprometido. Odessa se mantuvo. Putin ha matado a tantos ucranianos de habla rusa que hasta quienes lo apreciaban ahora lo odian. ¿Entienden la situación y por qué lo hace Peskov?
Recordamos a un general ruso, aunque no recuerdo el apellido, él lo tiene. En la oficina mostraron mapas con Jersón, Odessa, Dnipro y Nikolai. Según yo, ya todo eso como que está bajo Rusia. Esos son los objetivos. Por un lado es para intimidar y por otro lado posiblemente son planes. Ahorita también hablaba mucho sobre Transnistria, que desde ahí iban a ir hacia Odessa o hacia Vinnytsia, decían de todo. Ahí está el horror de la guerra, siempre estamos esperando un golpe de cualquier lado y ellos solo se irritan más. Oxota no está conforme, así que tomaremos más y las condiciones empeorarán. ¿A qué llevará esto? Así comía. Y Orbán dice que en Ucrania ya no hay independencia, que no es un estado soberano, que depende completamente de Europa. Entonces, ¿qué piensas tú? A pesar de que realmente tenemos una situación financiera muy difícil y dependemos de Europa, ¿seguimos siendo independientes y soberanos? No, bueno, eso sabes, con esas palabras se puede manipular mucho. Vamos a los hechos, a los hechos. Si hoy se detiene toda la financiación de Estados Unidos y Europa, Ucrania caerá en meses. Es un hecho. Ucrania no podrá luchar ni pagar pensiones u otras cosas. Colapso del país. Creo que en 2 o 3 meses será real. No es cuestión de dependencia, claro. Ucrania depende durante la guerra y Ucrania depende desde que dejó entrar a estas organizaciones no gubernamentales, a Soros, en nuestro país y les permitió hacer lo que quisieran. ¿Entiendes? Eso es todo. En algún momento fue dependencia de Rusia, más durante Yanukovych, por eso es todo. Te digo, ellos pueden agarrarse de las palabras ahí, en fin, documentar todo eso. Que cada quien decida si es dependencia o independencia. Tampoco es correcto confundir dependencia con asociación o alianza. Pero en el país en el que estamos ahora, en la situación en la que se encuentra nuestro país, que la gente no sueñe que todo se va a decidir en Kiev. No, no será así, lamentablemente no será así. Si tan solo supiéramos dónde, pues primero se mencionó Budapest, luego Ginebra e incluso Kazajistán. Ahora Lukashenko dice que vayan a Bielorrusia, que está listo para reunirse aquí con Zelensky. ¿Cómo cree usted? ¿Dónde será esa mesa de negociaciones? ¿En qué país? ¿En qué capital? Bueno, la verdad, al principio yo creía más en algo como Ginebra o Viena, pero ahora veo todo esto y sé algunas cosas. ¿Qué tanto están en contacto ahora los estadounidenses con los bielorrusos? Eso sí no me lo esperaba. Supongamos, y entiendo que ahí probablemente están llevando a cabo negociaciones muy serias con Lukashenko sobre Ucrania. Él está mostrando mucha iniciativa y de alguna manera me inclino a pensar que en algún momento en Minsk habrá negociaciones muy importantes. Posiblemente incluso el propio Trump venga a Minsk, Trump, Putin, Zelensky, pero eso no será ni mañana ni pasado mañana. Tal vez incluso algo así. Hoy hablamos contigo sobre que esto puede suceder, la situación puede cambiar. ¿Sobre cuándo habrá un colapso en Ucrania? ¿Te refieres al militar, económico o a que la gente no lo soporte? ¿A qué tipo de colapso exactamente? Si se detiene la financiación, América dejará de hacerlo aunque siga dando inteligencia. Sin municiones, armas ni financiamiento, nada será posible. Habrá un colapso económico en el frente y social. Ahora mismo, las pensiones y toda la asistencia social se pagan solo gracias a los subsidios. Occidente, eso es simplemente un hecho, ya lo discutimos hace poco. Ellos tienen 60,000 millones, falta la mitad. Bueno, en resumen, son cifras astronómicas. Por eso no quiero que lleguemos a eso. Y no se puede. Creo que no lo permitirán. Claro, solo estamos modelando la situación porque nadie, digamos, alegraría tanto a Putin. No me gusta que ahora Ucrania y los ucranianos sean usados como fichas de cambio jugando con vidas. Eso es muy desagradable. Por favor, cuéntame, ¿qué está pasando en América? Ahí se han reunido militares en los más altos escalones militares. Están discutiendo que América debe estar preparada en caso de que surja la necesidad de enfrentamientos con China. En Ucrania también se habló sobre Rusia, que también hay que estar preparados para todo. ¿Usted qué opina? Y por cierto, lo interesante fue que Trump mencionó esos submarinos con armas nucleares que antes tuvieron que sacar al mar. ¿Cree usted que realmente existe alguna tensión así? Porque como hablamos antes con usted, se decía que supuestamente China y América quieren establecer contactos y buenas relaciones. Ya supuestamente Trump quiere reunirse con el presidente de China. ¿Es solo un espectáculo para el público o en realidad hay tensión o cómo es? Entiende,
Tanto Trump como Xi Jinping, aunque no me agrade, son más inteligentes que Zelensky y también más inteligentes que Putin. O sea, todos saben que el enemigo número uno es China. Pero Trump dice que Xi Jinping es casi su mejor amigo, ¿entiende? Y el comercio sigue. Aquí ya Zelensky habría insultado a Putin con groserías y quién sabe qué más habría pasado. Pero en general, ahora les voy a explicar por qué sucede esto. Este es el actual Pete Jacks, ministro de Defensa. Trump da un discurso. Durante la presidencia de Biden, en el ejército de Estados Unidos, hubo hombres con faldas, personas transgénero y situaciones inusuales. Biden contaba cuentos, nuevamente de los ayudantes de los globalistas, contaba historias sobre cosas relacionadas con el clima. Esto no se puede, el clima tampoco, todo es falso. En ese tiempo, Xi Jinping estaba construyendo misiles, aviones, tanques y barcos. En China construyeron una cantidad increíble de todo tipo de cosas. Putin básicamente hacía lo mismo. Mientras tanto, aquí prefiero no decirlo. ¿A qué se dedicaban que empieza con la letra H? Pero llegó el momento, ahora todos lo han visto. Gracias a Dios ganó el presidente Trump y Trump simplemente está tratando de equilibrar esta situación. Teniendo en cuenta la riqueza loca de Estados Unidos, su tecnología e innovación impresionantes, todo esto es para alcanzarlos y superarlos y enfriar un poco el entusiasmo de Xi Jinping y Putin. La mala noticia es que quiero preparar a la gente. Desafortunadamente nos toca vivir en una época así. En los próximos 5 años habrá focos de tensión. No creo que haya tercera guerra mundial. Esa guerra acabaría con Putin. Es gracioso, pero habrá tensión. Lanzaron drones y en 2 años Xi Jinping podría involucrarse diciendo que actuará sobre Taiwán y quizá lo intente. Habrá focos de tensión constantemente en los próximos años, pero eso empezará a disminuir. Cuando Vladimir Putin se retire, bueno, se retire no en el sentido de que alguien lo derroque, sino que deje de ser presidente de Rusia, Putin estará en China y ahí hay élites muy ricas de tendencia democrática que también querrán desplazar al Partido Comunista. Lukashenko es insignificante, pero aún así, poco a poco. Pero para eso primero deben ganar en Europa las fuerzas de derecha. ¿Entienden? Debemos recorrer ese camino si queremos corregir la situación mundial. ¿Quién perjudica a todos? Soros y toda esa guardia que está agitando las aguas en todo el mundo y en esencia, junto con personas como Putin, provocan estas escaladas de guerra y todo lo demás. Hoy estuve en una transmisión en vivo, llegué ahí por casualidad y ahí incluso se hablaba de que ahora Ucrania no tiene que negociar con Trump, sino pedirle ayuda a Soros para que termine esta guerra en Ucrania. Entonces, la situación sigue viéndose tensa y me gustaría hacerte otra pregunta para finalizar. Ya habíamos hablado de Europa antes, pero si los europeos ven que esta tensión está aumentando, ¿por qué aún así no dejan de comprar productos chinos? Por ejemplo, ayer apareció información de que en Alemania hay yacimientos de litio. China es valorada por los metales preciosos usados en la producción de Tesla, teléfonos, armas y similares. ¿Alemania ya podrá cubrir grandes volúmenes de estas necesidades o todavía no? ¿Qué piensas? Bueno, apenas lo encontraron. Eso requiere muchísimo tiempo, inversiones, desarrollo, todo eso lo tenemos en Ucrania, en la región de Kirovohrad. Seguro. El yacimiento de Litia Tochka es uno de los 3 más grandes de Europa. Después Javier Milei firmó un acuerdo con Tesla. En Argentina, o sea, en países normales también existe todo esto, pero no se hace en un solo día. Mencionaste dejar de comerciar con China, pero ya no pueden porque eso causaría un colapso alimentario. El comercio está tan integrado y el volumen de intercambio es tan grande que si se detuviera de golpe, habría un colapso alimentario y el gobierno caería de inmediato por el descontento. Aquellos que aprobaron esto, ellos mismos se convirtieron en rehenes, criaron a un monstruo y ahora son rehenes de él. Y con los Xi Jinping y Putin, ¿me entiendes? Ahí está el miedo de la situación. Ahora habrá que salir adelante simplemente mostrando, esperando, primero, a que esos viejos caigan y segundo, demostrando que nosotros también podemos hacer algunas cosas. Mejor ni te metas, mejor ni lo pienses. Esto es una carrera armamentista que, como todas, termina mal para la vida de las personas. Cuando ya piensan en armas y no en innovaciones, bueno, Estados Unidos tendrá tiempo para todo. Innovaciones, colonizar Marte y armas, eso está claro, pero Europa no. Y sobre países como Ucrania ni hablar. Lo importante es que el país sobreviva y haya personas creativas, no solo unos pocos, funcionarios, pensionados y quienes no pueden salir por razones financieras o físicas, incluso tras la guerra y con las fronteras abiertas. Bueno, por ejemplo, quedarán 20 millones en Ucrania, de los cuales 8 serán pensionados, un par de millones serán niños y funcionarios y ya, y no quedará nadie de la clase creativa.
Y entonces ya está, entonces ya consideren que el país ya no existe. No me imagino quién queda como creativo en Ucrania. En situaciones de estrés extremo, con bombas y drones cada noche, la gente sufre falta crónica de sueño. Hay empresarios, Tatiana, disculpa, hay quienes trabajan bajo misiles. Yo lo hice hasta que tuve que irme. El 24 de febrero comienza la guerra. Es la segunda semana de marzo. Ya restablecimos el trabajo. Son cientos de personas y procesos bajo misiles y estrés sin saber qué pasará mañana. En Ucrania la gente y empresarios trabajan así, pero cada vez menos. Ya leyeron y dejaron ir, lo cual es correcto. La juventud de Ucrania ya está allá. Restaurantes en Kiev se preparan para cerrar por falta de meseros. Así funciona ahora. Bueno, está bien, ese es otro tema aparte porque iniciar la salida de tu propia gente, ya sabes, en eso ya termino. Esta es la principal queja contra Zelensky. Mira, que construyó una dictadura, además dentro desató una especie de guerra contra su propio pueblo. Sí, hay un montón de problemas, pero todo esto que está haciendo Putin ahora no impide en absoluto que todos estén unidos dentro, que vivan en casa en Ucrania, que trabajen en Ucrania, que expresen su opinión en Ucrania. Si todo fuera así, créanme, Putin también lo vería y Putin ve lo que está pasando. Y eso le da a Putin vergüenza. ¿Para qué hizo esto Zelensky? Porque en realidad es débil y simplemente no puede gobernar Ucrania de otra manera. O sea, si empieza a gobernar de manera democrática, de inmediato se va a echar a perder, se va a echar a perder. Y todos se darán cuenta de lo bajo que es su nivel político. ¿Y usted cree que si llegara al poder un líder con una visión completamente diferente de la vida, que empezara a poner orden en el país? ¿Cuántos años necesitaría Ucrania para recuperarse, para que pudiéramos vivir una vida normal y plena? ¿3, 20? No, un año. No aseguro que toda la infraestructura se recupere, pero esos son detalles. En general, un año. Lo esencial es la economía y las reformas. Créame, eso es rápido. Se eliminan gastos gubernamentales y funcionarios innecesarios, además de cerrar ministerios. Primero se quita lo superfluo y a la gente se le da la oportunidad de ganar dinero con impuestos mínimos, con impuestos muy mínimos y cómodos. La gente se anima y dice, aquí se puede vivir, quiero vivir aquí. Impuestos, una burocracia loca, y en Ucrania conozco todo aquí, mi idioma, mi gente, mi mentalidad, tengo todas las oportunidades, el gobierno no me molesta, ¿por qué irme? Aquí puedo construir mi futuro. Le agradezco por esta conversación. Amigos, suscríbanse al canal de Denise Jelisevich para obtener esperanza y verdad. Denle like, comenten y suscríbanse también al canal Liberty UA. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias.